Ok, chicos, vamos a hacer la explicación del trabajo cotidiano número 22, correspondiente al tema de clasificación de ángulos según su posición, que corresponde a la sexta guía de trabajo de la semana del 12 al 16 de octubre. En este cotidiano número 22, habían dos partecitas. Una, que es, de acuerdo a esa figura que está ahí, determinar 3 pares de ángulos adyacentes y 2 ángulos que sean par lineal. Ahora, recuerden que los ángulos, cuando vimos el temita de ángulos, los ángulos yo los puedo representar de 3 maneras. Una forma era utilizando usando letras mayúsculas, 3 letras, y dejando en el centro la del vértice, ¿verdad? Y poniendo el simbolito de ángulo. Otra forma era solo usando la letra del vértice con el simbolito de ángulo. Y la otra forma era usando letras griegas. Aquí en este ejercicio es la forma de usar letras griegas, que aunque ahí estén las letras griegas, ¿verdad? Es importante que a la hora de colocarlas, debe llevar el simbolito de ángulo. Algunos trabajos yo vi que solo pusieron la letra griega. Recuerden que lo correcto es ponerle el simbolito de ángulo al frente. Porque si yo dejo solo la letra griega, podría dar la confusión al concepto de plano. Porque recuerden que cuando vimos el concepto de plano, se usan letras griegas para representar al plano. Entonces, sí tengo que ponerle el simbolito de ángulo para saber que nos estamos refiriendo a ángulos. Entonces, me están pidiendo ángulos adyacentes. Okay, recordemos que cuando vimos el temita de ángulos adyacentes, el concepto es que comparten el vértice, que de hecho en este caso todos estos 5 ángulos comparten este vértice, pero para ser adyacentes también deben de compartir el lado. O sea, en otras palabras, estar a la par. Entonces, en este caso, este ángulo, gamma, es adyacente con cita. ¿Por qué? Porque están a la par. Ve que este y este están a la par. Ambos comparten este ladito que está acá, ¿verdad? Entonces, ellos son adyacentes. Otro parcito adyacente, bueno, podría ser el mismo cita con alfa, porque también comparten el vértice y comparten también este lado que está acá. Entonces, también, por ahí me salió un poquito torcido. Este que está aquí, ese también están compartiendo los cita con alfa. Entonces, ellos también podría ser una parejita de ángulos adyacentes. ¿Qué otro podría ser también? Bueno, podría ser beta, que en este caso sería este angulito beta, es adyacente con este que es gamma. En este momento no sé si estoy confundiendo los nombres de las letras, pero bueno, ahí después, igual por los simbolitos ustedes lo pueden verificar. Que algunas son más usadas y otras no. Comparten el vértice y comparten este lado. Esos son adyacentes. Ahora, si alguien puso alfa con beta, también está correcto. Si alguien puso lambda con gamma, también está correcto. ¿Verdad? Vea que ahí, como les digo, pueden haber otras opciones que también serían correctas. Ahora me piden uno que sea par lineal. Okay. Recuerden que para el concepto de par lineal, sí tienen que tenerlo muy en claro que tienen que ser 2 ángulos. Por eso se llama par. Recuerden que un par es 2 cosas, ¿verdad? Y que sea par lineal es porque hacen ángulos de 180 grados. Y recuerden que un ángulo de 180 grados es el que es llano, o sea, el que va completamente acostadito. En esta figura solo hay 2 ángulos que están juntos y que hacen un ángulo llano, que son estos 2 que están aquí. Porque, por ejemplo, ustedes me dicen, profe, pero estos 3 funcionan. Sí, alfa, beta y gamma funcionan, pero no son un par, son 3 ángulos. Entonces no sirven para par lineal. Para par lineal tienen que ser solo 2. Y para que sean solo 2, serían entonces el gamma con el zeta. O el lambda, no me acuerdo qué le dije ya. Se me olvida el nombre. Bueno, entonces, estos 2 de acá son los que forman el par lineal. ¿Por qué? Porque hacen un ángulo de 180 y son solo 2. Por eso le digo que es muy importante que tengamos el concepto de par. Par es porque solo pueden ser 2. Aunque alfa, beta y bueno, este simbolito de acá forman 180 los 3 juntos, no puede ser par lineal porque son 3, ¿verdad? Y para ser par lineal tienen que ser solamente 2. Eso es en la primera parte.
Esta segunda parte se hace esta semana para el anexo 3, entonces esta no había que trabajarla. Y la parte 3, que esta sí se tenía que hacer, es igual identificar en esta figura ángulos consecutivos opuestos por el vértice, adyacentes y par lineal. Ok. Algo muy importante. Aquí necesito, o sea, es necesario usar la simbología de ángulo de 3 letras. Porque, por ejemplo, si yo uso la simbología de solamente la letra que está en el vértice, o sea, si yo pongo ángulo E, por ejemplo, para que ustedes me entiendan la idea. Si ustedes me escriben a mí solamente ángulo E, resulta que el ángulo E podría ser toda esta abertura, o podría ser solo esta abertura, porque también ahí está la E, o podría ser solo esta abertura. Entonces, hay 3 opciones para ese ángulo E si uso solamente una letra. Entonces, aquí necesariamente debo de utilizar las 3 letras porque yo tengo que ser muy específica a cuál abertura me estoy refiriendo. Si me refiero a la abertura E, entonces pongo FED. Si me refiero a la abertura del rojo, entonces es FEH. Y si me refiero a la abertura que marqué con amarillo, es HED. Entonces ve que cambia completamente, ¿verdad? Las letras que se utilizaron. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué tipo de simbología se utiliza en el dibujo, de que no vaya a haber confusión. En cambio, en los ejercicios de antes de las letras griegas, no iba a haber confusión porque el alfa muy claramente se veía que estaba en un espaciecito específico y solo ese era alfa. No se me iba a confundir con ningún otro. O lo mismo con el beta, o lo mismo con el zeta. Pero cuando hay como figuras como estas, donde hay letras y pasan líneas por un lado y pasan líneas por el otro, de que pueden formarse diferentes tipos de ángulos, unos más abiertos, otros más cerrados, o sea, agudos, obtusos, llanos. Entonces, todo eso yo debo de tomar en cuenta las 3 letras. Entonces, por ejemplo, 3 pares de ángulos consecutivos. Recuerden que consecutivos es que comparten nada más el lado. Entonces aquí fue súper fácil. Los consecutivos eran los ángulos que se forman con los lados del hexágono. Entonces, por ejemplo, yo puse FED. Entonces, ¿quién es FED? FED es lo que estábamos hablando antes. Es toda la abertura desde la F, pasa por la E y llega hasta la D. Es todo este ángulo que marqué aquí en rojo. ¿Con quién él es consecutivo? Y con el otro ángulo que le sigue aquí a la par, ¿verdad? Porque estarían compartiendo este lado, que es el ED. Entonces es consecutivo con el EDC, pero entonces ve que tengo que dejar en el centro la letrita del vértice. Y empieza en E, sigue en D y termina en C. Este sería el F, ED, y el otro sería el ED, C. Esos dos son consecutivos. Incluso yo puedo seguir haciendo ahí el consecutivo, el otro que sigue. Entonces, ¿quién sería consecutivo con otra parejita de consecutivos? El EDC, o sea, este que ya tengo aquí marcado. Bueno, este ya no. Este que ya tengo aquí marcado. Y si continúo con la figura, con DCB. O sea, el otro consecutivo sería acá, acá y acá. O sea, este otro ángulo que está aquí. Esos también son consecutivos. ¿A quién están compartiendo ellos? Están compartiendo este lado, que esa es la definición de ser consecutivos, de que comparten nada más el lado, porque vea que el vértice es diferente. El vértice de este ángulo en rojo es D y el que marqué con azul es C. Entonces son vértices distintos, pero el lado DC es de los dos. Ve que aquí sale en el dibujito. Si yo me fijo, ve que aquí está el DC y aquí también está el DC. ¿Verdad? Nada más que está cambiando una letra porque estamos en direcciones diferentes. Ok, eso sería otro par. No son, esos que estoy poniendo no son los únicos, como les mencionaba antes, ¿verdad? Pueden haber varias respuestas. Esta es una donde pueden haber varias respuestas. Hubo un ejercicio que estuve revisando donde solo utilizaron 2 letras y no pueden ser 2 letras. Cuando estamos representando ángulos, los ángulos se representan con 3 letras o una letra o letras griegas. O sea, ustedes tienen que saber bien
cuál es la representación de cada uno de los elementos geométricos que existen, ¿verdad? Por eso es que en séptimo se hace ese repaso de conceptos básicos de geometría. Y otro parcito puede ser el DCB, que era el que ya teníamos marcado antes con azul, que era este, el D con el C y con el B, o sea, esta abertura, que si yo quiero, pude haber seguido con este que estaba a la par del S, pero aquí lo quise cambiar un poquito. Y lo hice con C, con B y con H. Veamos a ver si lo logran ver. C, B y H. Este que está aquí, este angulito. Esos también son consecutivos. ¿Por qué? Al final, a mí lo que me interesa para que sean consecutivos es que comparten un lado. Y en este caso, ellos están compartiendo el lado CB. Este amarillo es tanto del ángulo azul como del ángulo rojo, ¿verdad? Por eso son consecutivos. Y como les digo, esos son 3 que yo puse. Pero ustedes pudieron haber puesto otros 3 completamente diferentes que están bien. Pero sí tienen que tener mucho cuidado con el concepto de ser consecutivo. Es que vayan así como siguiendo una línea en zigzag, ¿verdad? En cambio, la diferencia con los adyacentes es que los adyacentes salen del mismo vértice, los consecutivos no. Hago un ángulo con un vértice, sigo el de la par con otro vértice, con otro que esté a la par, pero con otro vértice. O sea, sí van a estar a la par, pero no compartiendo el vértice, sino compartiendo el lado, uno de los lados, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en la segunda parte me piden 2 pares de ángulos opuestos por el vértice. Donde es súper fácil identificar ángulos opuestos por el vértice, donde hayan rectas que se crucen como haciendo una X. Entonces, si ustedes se fijan, aquí es súper fácil ver que en el puro centro del hexágono está esta línea que hace una X con esta otra línea. ¿Verdad? Entonces, para mí, ver ángulos opuestos por el vértice son muy sencillos. Ver este que está al frente de este. Entonces, nada más le ponemos las letritas. Por ejemplo, EHD. EHD sería este que marqué de primero arriba. Y vengo en la E, sigo en la H y me devuelvo a la D. Esta aberturita de acá. Y el que está al frente, que es en este caso el opuesto por el vértice, entonces sería AHB, este que está acá. ¿Verdad? Y ahí muy fácilmente podemos ver también que los otros dos que se forman en la X, o sea, este junto con este, también son opuestos por el vértice, ¿verdad? Y podemos ver las letras ahí que están fáciles también de identificar. Entonces sería el EHA sería este que está acá, ¿verdad? Y está opuesto por el vértice con DHB, este que está aquí. O sea, estos dos están uno al frente del otro, esos son los que se llaman opuestos por el vértice. No sé, en este momento creo que son los únicos posibles respuestas que tenía ese ejercicio para opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque digamos, aquí también, si ustedes se fijan, también se forma una X, aquí y aquí. Pero hay un pequeño detalle, no tengo la letra que iría acá. Entonces yo no puedo armar un ángulo con esto y con esto, ni un ángulo con este y con este, porque no hay letra aquí y es necesario poner siempre la letra que va en el vértice, ¿verdad? En el centro del ángulo. Entonces, por eso es que las únicas posibles respuestas de opuestos por el vértice eran estos que se formaban en este centrito, esos que acabamos de poner ahí. Eso sí, eran digamos, solo esas podían ser las respuestas de ese ejercicio. Ok, ahora, en la otra, un par de ángulos adyacentes. Aquí sí podían haber varias respuestas. Yo puse el EDH, que sería este que está acá, y puse el HDC. El HDC es este que está acá. Ve que están compartiendo este vértice que es D y comparten este ladito. Ellos son adyacentes, ¿verdad? Y de hecho, ese sí pueden haber muchas más respuestas, ¿verdad? Porque también pude haber puesto el DEH y también pude haber puesto el HEF. Estos también son adyacentes. Pude haber puesto el ABH, y el HBC. También son adyacentes. Comparten el vértice y comparten lado, ¿verdad? Entonces, ahí sí podían haber
otras respuestas diferentes a estas que yo estoy colocando. Ok, y por último, me pedían un par de ángulos que sean par lineal. Okay, recordemos que el concepto de par lineal, ¿verdad? El concepto de par lineal es que hagan ángulo de 180 grados. Entonces, por ejemplo, yo aquí coloqué el ángulo ABC, que sería este que está acá, que es como, yo digo que es como el más fácil de ver, pero sí habían otras respuestas posibles. Entonces, es el ángulo ABC. Entonces, aquí lo que hago es que no me detengo en esta línea que pasa por B, sino que hago todo el ángulo completo, ¿verdad? ABC, porque recuerde que par lineal solo pueden ser dos ángulos. Y el otro que formaría con el par lineal es este otro pedacito, ¿verdad? Entonces, estoy colocando solo dos. Y ambos juntos, si ustedes se fijan acá, hacen los 180 grados. Entonces, el otro sería el CBG. Algo importante que también para que ustedes lo tomen en cuenta, también podían haber puesto los que se formaban aquí en el centro. Por ejemplo, este junto con este. ¿Ve? Todos, los dos juntos hacen 180. Todo de lado a lado hacen 180. O también pudo haber sido este junto con este. Todo hace 180. Si los vemos para ese lado. Y también podríamos haberlo visto o analizado para el otro lado. O sea, este junto con este. Entonces ve que todo para acá hace también 180. Lo mismo hace 180 todo para acá. Entonces me funcionaba este chiquitito con este más grandecito. ¿Verdad? Entonces ahí sí podían haber otras posibles respuestas, no solo la que yo puse acá. Muchas gracias por la atención.